Y es por eso que nosotros ya nos encontramos en comunicación telefónica con Marisabel Granda. Ella es secretaria de prensa de la conducción directiva provincial de Aten, a quien a esta hora le damos la bienvenida. Hola Marisabel, ¿cómo estás? Bruno y Nati te saludan, bienvenida a No la ven. Buen ¿Qué día, tal? Marisabel. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, Marisabel, estábamos haciendo una introducción de esto que está sucediendo, que se ha, expandido en toda la Argentina, ¿no? Se han dado casos en distintas provincias. Quisiera saber puntualmente qué está pasando en la provincia y cómo esto lo viene justamente manejando Aten y si esto ya se había vislumbrado antes o se termina justamente de aclarar ahora que se dio este caso en San Cristóbal y se empiezan a dar esta serie de amenazas en las escuelas provinciales. Y bueno, lo que está sucediendo en la provincia, que es un poco el reflejo de sucediendo en parte del país, tiene que ver con esto que ustedes narraban, ¿no? Al inicio de la nota, de amenazas en distintas escuelas, de pintadas, de sí, de amenazas están siendo abordadas, nosotras y nosotros, por un lado, la semana pasada, que fueron los días que tuvieron como mayor repercusión, eh, lo que pedimos a través de nuestras compañeras en el cuerpo colegiado es la cesión del cuerpo colegiado, que es el mayor órgano de gobierno que tiene la provincia de Neuquén por ley y que por ende estamos convencidas que tiene que estar sesionando y analizando esta situación, que es compleja en el abordaje, que es nueva, digo nueva en cuanto al volumen de las amenazas, ¿no? La cantidad de amenazas que se dan a la vez en diferentes escuelas y que requieren de un tratamiento que nos aleje de lo punitivo, que nos aleje de la estigmatización, que nos haga estar muy atentos en la escucha, muy responsables en la toma de decisiones, y para eso digo, Aten está a la par de cada una de las escuelas, pero que es el Estado, a través de sus organismos, ni siquiera te diría solamente del sistema educativo, porque la escuela puede con muchísimas cosas, pero no puede con todo, y está bien que eso suceda. La escuela no tiene todas las respuestas porque hay una presencia del Estado que es indelegable, que tiene que estar y que se tiene que articular, ¿no? Entre los diferentes ministerios, por ejemplo, en este caso. Muy bien. En esto que empezó a desarrollarse en distintas escuelas en la provincia, vuelvo a consultar esto. ¿Antes ya se había dado algún indicio entre los docentes? ¿Lo habían planteado en alguna de las tantas reuniones y asambleas que llevó adelante el gremio? No, nosotros, digo, de estas características no. Hay una complejidad en la escuela que tiene que ver con la complejidad de lo social, ¿no? Quiero aclarar esto, porque digo, no es que la escuela tiene una cuestión aparte de lo que se viene legitimando en una sociedad donde desde el presidente de la nación, digo, hizo campaña con una motosierra, ¿no? Digo, con discursos de violencia, de odio, de cancelación del que piensa diferente. Entonces, cuando desde los máximos órganos del poder político los discursos van en esta línea, ¿cómo explicamos en la escuela que el camino es diferente, que el camino es el del diálogo? Digo, lo hacemos, pero nos lo ponen bastante difícil, ¿no? Entonces, lo que hay dentro de las escuelas es la repercusión de lo que sucede en la sociedad, de la cultura del individualismo, del sálvese quien pueda. Entonces, la construcción de vínculos, la prioridad de lo colectivo, el trabajo de la grupalidad, que es lo que nos salva como sociedad, digo, termina siendo una tarea que lleva adelante la escuela, pero que no pasa fuera de la escuela, ¿no? Correcto. Entonces, digo, lo que hay es esa complejidad. El año pasado lo discutíamos cuando los legisladores de la provincia de Neuquén pensaban que la solución, digo, hubo una época donde parecía especialistas en educación y que la especialización solo los llevaba a prohibir, ¿no? Entonces Claro. pensaban que con aprobar una ley que prohibiera el uso del celular en la escuela se resolvían los problemas en la escuela. Bueno, estaban equivocados, se los dijimos, avanzaron en esa ley y hoy la realidad
de lo que nos está atravesando demuestra que esta gente estaba equivocada, ¿no? Digo, no se resuelve con lo punitivo, no se resuelve con las prohibiciones, sino que el trabajo es más de fondo, es la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, que respete al que piensa diferente y que no lo cancele, que no piense que quien piense diferente a mí tiene que ser exterminado. Digo, todo lo que escuchamos en cualquier discurso de las altas esferas del poder político y que la legislatura de Neuquén por amplia mayoría se hizo eco el año pasado, ¿no? Ahora pareciera que lo que se le ocurre en estas cosas a los legisladores es pensar en una ley de educación emocional, cuando tenemos la ESI sin presupuesto, que deberían en todo caso trabajar para que el presupuesto vaya a las leyes vigentes y no pensar en otra ley que terminan aprobando cascarones sin presupuesto educativo. Marisabel, según recurriendo a tu expertise, a tus años de trabajo también con docentes y dentro de la docencia, la pregunta que nos surgió a nosotros acá en el piso era si esto respondía a una moda o si realmente hay algo subterráneo, subyacente que nosotros como adultos todavía no logramos ver, que justamente involucra a nuestros adolescentes y que responde en esta violencia, ¿no? Hoy es amenazas de tiroteos. Hace tan solo unos días atrás veíamos riñas entre las adolescentes también que son agresivas, ¿no? Que son muy violentos, donde incluyen también a los padres. La pregunta es justamente esto, decir, che, ¿es una moda o realmente hay una cuestión violenta, indistinto a esto que mencionabas vos del contexto sociopolítico que se desarrolla en la Argentina, pero vos lo ves como una moda o realmente es una situación que los adolescentes nos están mostrando algo que nosotros no logramos ver? Creo que es lo segundo que vos decís, digo, no se trata de moda, sino que se trata de cambios en la sociedad que hay que poder atender, que hay que poder, digo, la prioridad siempre son nuestras y nuestros estudiantes. Nosotras trabajamos para que las escuelas sean un lugar seguro, para construir esa comunidad educativa con las familias. Lo cierto es que también las familias, ante una realidad compleja, tal vez no puedan estar al lado de sus hijos e hijas como uno espera que suceda. Entonces, digo, ahí es mucho más que lo de la moda, digo, no adhiero a esa teoría, creo que hay una complejidad que hay que poder mirar. Como en otras épocas hubo otras, pero que hay que poder mirar, que hay que poder resolver, que hay que poder parar en el momento que haya que parar, porque tal vez en algún momento no sea importante o no tenga la importancia que yo pienso mi planificación de la clase, de la disciplina en la que sé, digo, si entro a dar matemática, tal vez un día tenga que poder decir, hoy la prioridad es hablar de otra cosa, Ujú. porque de qué nos serviría un estudiante que sale con todos los conocimientos en la disciplina, pero que no puede trabajar con otro u otra, ¿no? Digo, lo formulo en términos de pregunta, porque es lo que la escuela tiene que hacer, formularse preguntas para encontrar respuestas siempre provisorias, porque la sociedad va cambiando, porque las problemáticas van cambiando o se van agudizando o complejizando, y tenemos que poder acompañar pensando siempre que no somos omnipotentes, por eso te decía, la escuela no puede con todo, y está bien que no pueda con todo, y que ningún estamento del Estado se puede correr. ¿Qué pasa con el tiempo que los chicos y las chicas no están en las escuelas? ¿Qué pasa con ese acceso a ese mundo virtual que decían ustedes en la introducción? ¿Qué pasa con lo que se desata después de las 21, 22 horas todos los días en las redes, en la que entran nuestros adolescentes, los grupos que están armados y que llevan adelante cuestiones de bullying, o sea, cómo se aborda? Entonces, por un lado necesitamos una guía que nos permita en el momento de crisis en una escuela, cuando esto sucede, como sucedió la semana pasada, qué hacer, pero después necesitamos pensar la cuestión de fondo, que siempre es situada. No es lo mismo una escuela con una matrícula de 1.300 estudiantes en una ciudad grande, una escuela en una comunidad pequeña, el vínculo con las familias. Digo, hay que poder pensar, ojalá tuviésemos recetas, ojalá fuera una moda,
Lo cierto es que no es ninguna, no tenemos ni recetas ni esto es una moda. Es una complejidad que hoy tiene la sociedad que repercute en la escuela y que entre todas y todos tenemos que seguir pensándolo, ¿no? Nosotros tenemos planteado para el día miércoles un conversatorio con Liliana Mals a las 19 horas, virtual, que estamos sacando ahora la convocatoria. En junio viene Karina Kaplan, que son pedagogas que nos son parte de los marcos teóricos que como trabajadoras y trabajadores de la educación tenemos y que nos ayudan desde hace mucho tiempo a pensar la construcción de los vínculos, a pensar la escuela como territorio de paz, a no hablar de violencia escolar, sino de violencia en las escuelas, porque tiene que ver con esa repercusión de la sociedad, ¿no? No es una violencia que se genera en la escuela, sino que repercute en la escuela, y entonces eso nos corre digamos, o nos obliga a pensar en las responsabilidades del Estado a través de sus estamentos, ¿no? La necesidad de esa presencia que tiene que estar, digo, si hay clubes, si hay actividades para hacer de arte, si hay actividades recreativas, deportivas, seguramente nuestras y nuestros adolescentes no van a estar ingresando a las redes de esa manera, sin control, digo, o en esos lugares, no porque seamos anti redes, ¿no? Sino de la crueldad que se maneja muchas veces hasta desde el anonimato, con el uso de la inteligencia artificial, trabajándolo sobre la imagen de las y los estudiantes. Digo, bueno, hay un montón de cosas que pasan, que hay que poder pensarlos, ¿no? Digo, lo que no podemos pensar, eso sí es algo, sabemos lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es estigmatizar a nuestras adolescentes, estigmatizar a nuestras infancias. Hay que poder trabajar y escuchar, la escucha atenta, la mirada atenta sobre lo que viene sucediendo, ¿no? Marisabel, pensaba recién, nosotros el otro día cuando abordamos el tema, teníamos acá como una diferencia, no una diferencia, sino que veíamos como de dos formas este tema de las amenazas de tiroteos y demás. Sabemos que hoy el CEPEN número 8 de acá de Plotier está sin clases por una pintada en un baño. Y se nos planteaba este tema también de que estamos hablando de adolescentes, que hay toda esta situación de trasfondo, pero que también está siempre la picardía adolescente, la inconsciencia sobre la gravedad de algunas situaciones. Ujú. Y mi pregunta es, ¿cómo determinan en qué caso suspender clases, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una pintada en el baño. ¿Cómo se Sí. determina que no se va a dar clases por esa pintada? ¿Hubo una investigación? ¿Se hace la investigación después? Porque me imagino que deben haber pintadas a montones, y más si los chicos saben que no van a tener clases por dejar un mensaje así en el baño. ¿Cómo Ujú. se determina eso? Y eso tiene que ver con lo situado que yo te decía antes, ¿no? Digo, porque en qué momento vos detectás que es una broma o es algo para trabajar institucionalmente. Bueno, ahí Ujú. la institución debe haber analizado muchas situaciones. Nosotras estuvimos en contacto con la escuela, situaciones que requieren de un abordaje, porque yo lo pongo del otro lado, ¿no? Digo, ¿qué familia? Y hablando en general y corriéndonos un poco de la localidad, Sí. pero como mamá, como parte de la comunidad educativa, si a vos te dicen el día martes va a pasar tal cosa, como familia, digo, tenés la misma pregunta. ¿Vos mando a mi hijo a la escuela? ¿Va mi hijo a la escuela? ¿Es un lugar seguro? Bueno, lo mismo se pregunta La quienes institución. conducen el cuerpo Ujú. de docentes de una escuela, ¿no? Sí, Entonces tiene que ver, no hay, digamos, una línea general ante una amenaza hay que suspender, digo, no es eso lo que está sucediendo, sí. pero si la escuela analizó que era necesario un espacio institucional para trabajar la vuelta del día siguiente, hay que poder acompañar a la escuela, porque son quienes conocen a su comunidad, quienes conocen a sus estudiantes y quienes evalúan la necesidad. Tal vez en una escuela que tiene 50 compañeros y compañeras docentes, es más fácil poder encontrarse y pensar en una escuela grande, como las escuelas de Plotier que tuvieron Mm. amenaza, tal vez necesitan este espacio del día de hoy para poder analizar institucionalmente cómo reciben a sus estudiantes, porque ¿qué sería de la escuela sin los estudiantes y las estudiantes? ¿De qué nos sirve hoy abrir una escuela X
y que una matrícula de 1000 estudiantes o de 800 estudiantes vayan 50. Bueno, hay clase, dejamos contentas a las autoridades que se preocupan tanto porque la escuela de clase, pero no tenemos pibes. Claro. Entonces digo, hay que poder acompañar a las escuelas que hacen análisis institucionales, que conocen a su comunidad educativa y que hoy tal vez suspenden para fortalecerse y pensar cómo reciben a sus estudiantes mañana, desde la amorosidad, desde el cuidado, que es lo que hacemos las y los compañeros en las escuelas cotidianamente. Claro, y cómo abordar con los estudiantes este tema, ¿no? Como concientizar sobre que no está bueno hacer este tipo de cosas. Por más chiste, que pueda hacer, ¿no? Que esperemos que sea una broma de muy mal gusto, pero que se pueda hablar con ellos sobre la importancia de evitar ese tipo de actos. Totalmente. Hay escuelas que, por ejemplo, los chicos y las chicas del centro de estudiantes se están organizando. Eso es tan importante, ¿no? Porque ahí no está esa brecha generacional que a veces nos separa de nuestros estudiantes. Entonces está buenísima, hay que escucharlos mucho. Y también trabajar en la idea de que una escuela que da mayor libertad, una escuela que se democratiza, implica asumir también de parte de todos y todas mayor responsabilidad, ¿no? Digo, una escuela democrática, una escuela donde yo me siento con la libertad de poder expresarme, no implica que puedo hacer cualquier cosa, sino que tengo que hacerlo tengo que llevar adelante el uso de esa libertad desde una responsabilidad que como estudiantes sí tengo, como la tenemos como profesoras y profesores, ¿no? Tal cual. Muy bien. Bueno, Marisabel, el agradecimiento por estos minutos. Sabemos que hay un viaje de por medio, así que no queremos robarte más tiempo. El agradecimiento por estos minutos y ojalá que todo esto que está sucediendo, además, no solamente genere momentos de reflexión en la comunidad educativa, sino que a partir de acá también surjan nuevas ideas o quizás algún tipo de herramienta para empezar a aplicar y que esto, bueno, evidentemente pase de ser una broma de mal gusto a empezar a generar conciencia entre los adolescentes. No, bueno, sí, está totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Está bueno que los medios se tomen el tiempo para hablar de esto, que lo hagan con la responsabilidad también que esta situación amerita, porque las familias están preocupadas, porque las profesoras estamos preocupadas. Así que bueno, agradecerles a ustedes por el contacto. Un abrazo muy grande, buena jornada para vos. Gracias Marisabel. Un abrazo y muchas gracias. Estuvimos conversando con Marisabel Granda, ella es secretaria de prensa de la Conducción Directiva Provincial de Aten.